vimos cheques, profe, faltaba ver lo que es endoso y tengo entendido que después de eso veíamos sociedades. Sí, les hago una consultita. Cheques. Llegamos a ver, me imagino, los tipos de cheque, corríjanme si en algo estoy errando. Los tipos de cheque, vimos las variedades de cheque en el sentido de cheque cruzado, cheque para acreditar en cuenta y eso, ¿o no llegamos a verlo? Me parece que no. Eso me parece que no, ¿no? Y aval sí llegamos a ver, ¿no? Sí. Aval sí. Sí. Bien, perfecto. Perfecto. Bien, 10 puntos. Más que nada para no repetirle cosas que ya hayamos visto. Bien, perfecto. Entonces, antes de pasar al endoso, vamos a ver las variedades de cheque que tiene que ver con distintas modalidades de cheque que podríamos encontrar nosotros respecto de cómo se las realiza, cómo se las formula. Y después vamos a ver también el tema del endoso y demás, así ya liquidamos el tema del cheque. Bien, así podemos, digamos, avanzar con ese tema. A ver, todos ustedes si alguna vez vieron un cheque, habrán visto que el cheque hay veces tiene una serie de hay veces o líneas o alguna expresión, digamos, algunas rayas pueden ver. Esos refieren esas situaciones a distintos tipos de cheques que en definitiva para lo que sirven es para dar ciertas indicaciones al banco, bien, dar ciertas indicaciones a la entidad bancaria respecto de la forma en que ese cheque tiene que ser abonado. Bien, la idea a través de esa cuestión es una forma, digamos, de diferenciar distintas modalidades que puede tener el cheque al momento del pago o del cobro, si quieren, del cheque. Bien. El primer tipo de cheque que nosotros no podemos encontrar es el cheque cruzado. Bien, bastante habitual. El cheque cruzado se caracteriza por tener digamos, dos líneas que cruzan en el ángulo superior izquierdo del cheque. Bien, esperen que acomodo un poquito la pantalla, si me ven, porque me pienso alto y me mareo, pienso que soy alto, me mareo y me ven la mitad de la cara. Y ustedes no me conocen personalmente, pero el profesor es petizo. Entonces, si encima me siento en un banco bajito, complicado, estamos totalmente complicados. Bueno, entonces yo les decía, nosotros tenemos un cheque cruzado. Bien, el cheque cruzado tiene dos líneas paralelas que se colocan en el ángulo superior izquierdo del cheque. Bien, se ubican en el ángulo superior izquierdo del cheque. En forma, digamos, en diagonal a ese ángulo, en forma transversal a ese ángulo, y puede haber dos tipos de cruzamiento. El cruzamiento general y el cruzamiento especial. Bien. El cheque cruzado casualmente puede ser, ya les decía, o cruzamiento general o cruzamiento especial. El cruzamiento general es el que solo tiene tiene las barras, bien, pero digamos, no tiene una indicación dentro de esas barras de ninguna entidad financiera. A diferencia de eso, el cheque cruzado especial se coloca el nombre del banco entre las barras. Bien,
En el cheque cruzado especial, para lo que sirve poner el nombre del banco es para indicar qué banco tiene que hacer el pago. ¿Bien? O sea, yo voy a tener específicamente una indicación del banco donde va a ser, digamos, realizado el pago. A diferencia de eso, el cheque cruzado general no lleva ninguna mención en la barra, es la forma más habitual, y lo que suele decirse es que estos cheques están destinados a ser depositados en cuenta para ser cobrados, o sea que no pueden ser cobrados por lo que suele decir por ventanilla, es decir, no se cobra entregando la suma de dinero al portador del cheque, sino que por el contrario, lo que hace en ese caso es básicamente depositarlo en la cuenta de aquel que está presentando el cheque. En realidad, o sea, lo que suele ocurrir tiene que ver con, a ver, en realidad lo que limita es la posibilidad de acreditar, de pagar el cheque a una persona distinta del beneficiario. El beneficiario, si tuviera el cheque cruzado, podría cobrarlo en dinero, pero bueno, si yo soy tenedor del cheque, ¿bien? Yo soy tenedor del cheque. Y yo tengo una cuenta en el banco que se me indica entre las barras donde voy a cobrar, o en el cheque, o tengo en el cuenta en el banco donde llevo, si no tiene indicación del banco, en donde llevo el banco, en el banco girado, voy a poder cobrarlo. Bien, en el banco girado, si yo tengo una cuenta, yo voy a poder cobrarlo por ventanilla. Si yo soy tenedor del cheque y voy al banco de mi titularidad, o sea, me indican que el banco girado con un cruzamiento del cheque es el Banco Nación, y yo soy titular de una cuenta en el Banco Nación, no necesito ingresar el dinero en mi cuenta. Voy a poder directamente cobrarlo por medio de ventanilla, porque el banco en ese caso hace una especie de asiento contable en donde deja constancia del ingreso del dinero en cuenta y de la salida inmediata, hace una especie de situación virtual que no es tal. Esta es la diferencia fundamental que va a tener con otra modalidad, el cheque cruzado. El cheque cruzado, entonces, en principio, para que los valores sean depositados en la cuenta de la persona que presenta el cheque. Bien, si la persona que presenta el cheque tiene cuenta en el mismo banco girado, o sea, en el mismo banco al cual va el cheque, Banco Nación, por ejemplo, va a poder cobrarlo en dinero, en el caso del cheque en cruzado. Ahora, si yo, por ejemplo, no soy titular, yo tengo que ir a cobrar un cheque al Banco Nación, pero yo tengo mi cuenta en el Banco Provincia, el banco en ese caso, el Banco Nación, no me va a poder dar el dinero en efectivo, sino que va a tener que depositar los fondos de ese cheque del Banco Nación en la cuenta del Banco Provincia mía. ¿Se entiende la diferencia entre tener cuenta y no tener cuenta? Bien. Hay otra modalidad de cheque, yo le decía, el cruzado puede ser general o especial, ya lo dijimos, pero hay otra modalidad de cheque, que es el cheque para acreditar en cuenta. Bien. El cheque para acreditar en cuenta, en el frente del cheque, tiene esa expresión, o sea, tiene una expresión que dice para acreditar en cuenta. En el frente, en forma transversal también, pero sin barras, acaba sin barras, solamente tiene la expresión de acreditar en cuenta. Bien, pero va también en forma transversal, pero en cualquier parte del cheque. Nosotros no tenemos que ponerlo en el ángulo superior izquierdo, sino que lo puedo hacer en cualquier modalidad, de cualquier forma. Es lo que se suele llamar este cheque, es un cheque de contabilidad. Esto quiere decir que solo se puede percibir por medio de un asiento contable del banco,
en donde también para lo que sirve en la práctica es para no cobrarlo por medio de ventanilla, o sea, no poder cobrar el dinero en ventanilla. En realidad, la diferencia entre el cheque cruzado y el cheque para acreditar en cuenta es que en este caso, a diferencia de lo que pasaba en el caso anterior, yo no voy a poder percibir, por más que tenga cuenta en el banco girado, no voy a poder percibir el valor del cheque, ¿bien? Por más que yo tenga cuenta en el banco girado, no voy a poder recibir el valor del cheque en dinero en efectivo. Bien, solo lo voy a poder hacer a través de un pago que se hace por medio de una acreditación en cuenta. O sea, me van a depositar en la cuenta el valor correspondiente al cheque. Bien, en este caso sí o sí es por cuenta. En el cheque cruzado, a diferencia de eso, si el cheque está cruzado justamente y yo tengo cuenta en el banco girado, voy a poder cobrarlo por ventanilla. No voy a necesitar un asiento contable. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No hay dudas? Profe, quería Sí, consultar ¿quién puede emitir este cheque para acreditar en cuenta? ¿Quién puede emitirlo? Cualquiera de las personas. Puede ser que lo haga la misma persona que lo libra, ¿bien? O sea, el mismo librador, o puede ser también que lo haga algún endosante posterior, ¿bien? Porque lo que no podés hacerlo es hacerlo 2 veces. Si el cheque ya viene para acreditar en cuenta, vos después no podés volver a poner para acreditar en cuenta de nuevo, porque en realidad el cheque ya nació así, ¿bien? Ahora, lo que vos sí podés hacer es, si no tiene ninguna indicación, vos como endosante podés convertir al cheque común, digamos, sin ninguna referencia, en un cheque para acreditar en cuenta o en un cheque cruzado. ¿Bien? ¿Se entendió? Entonces, sí, o sea, ya trae, por así decir, la leyenda que dice el cheque para acreditar en cuenta. Claro. Si ya trae desde el inicio, y a vos lo recibiste por endoso, pero ya traía con la expresión endosar en cuenta, acreditar en cuenta, ahí vos no podés sumarle una nueva referencia o un cruzamiento, no, ya está, viene así. Ahora, si el cheque viene sin ninguna referencia y vos lo recibiste por endoso y lo querés cruzar, lo querés acreditar en cuenta, ningún problema, le agregás eso con tu letra. ¿Bien? Profe, lo que me confunde es lo que explicó de cheque de contabilidad. Esto es así. En realidad, para lo que sirve, en ambos casos, la idea del cheque cruzado y el de acreditar en cuenta es que vos deposites, que vos cobres por medio de una transferencia bancaria a tu cuenta. ¿Bien? O sea, que vos tengas que tener cuenta y que te depositen la plata en la cuenta. ¿Por qué en la práctica pasa esto? Bueno, porque básicamente lo que quiere asegurarse el tipo que te da el cheque es que quede alguna constancia bien clara de que la plata la recibiste vos, sin ningún tipo de lugar a que haya discusiones de si la firma está falseada, si hubo una persona que se presentó en tu nombre. No, acá está bien claro que la persona que cobraste fuiste vos, porque vos tenés una acreditación en cuenta. Bien, en todos los casos va a haber un asiento contable. ¿Esto qué quiere decir? Que el banco, en su orden contable, va a verificar un ingreso y egreso eventualmente de divisas. Bien, por ejemplo, vos vas al Banco Nación, tenés cuenta en el Banco Nación, vas con un cheque cruzado, te lo va a poder pagar. Ahora, la diferencia, en ese caso, igualmente el banco va a hacer un asiento contable en donde va a dejar constancia de que la plata ingresa a tu cuenta y sale en el mismo acto y te la entrega en dinero. En el caso del cheque para acreditar en cuenta, la única forma de cobrarlo es con ese asiento contable. No vas a poder retirar el dinero de ninguna manera, salvo cuando vos vayas a la cuenta y obviamente, ¿qué haces? Retiras el dinero. Bien, pero lo haces por cuenta, no por caja. No te lo paga el banco, lo retirás vos por la cuenta. ¿Se entiende? Sí. Bien. Perfecto.
¿Alguien más con alguna duda? ¿No? Bien, perfecto. ¿Qué Sí, otras? profesor. ¿Cómo? Profesor. Sí, yo Sí, tengo sí. una duda. Entonces, Decime. tipos de cheque cruzado. Es el general y el especial. Bien. ¿Y Exacto. y el cheque también entra dentro de los cruzados, el cheque para acreditar? ¿O es otro tipo de cheque? Con la leyenda para acreditar. No, es otro tipo de cuenta. Es bien. otro tipo de cuenta. De cuenta, perdón, De otro cheque. tipo de cheque. Bien. Exacto. Es distinto, no tiene nada que ver, son distintos. Bien. Por supuesto que no puedo negarte que se parecen bastante, ¿no? Esto está bastante más que claro. Pero bueno, que se parezcan no quiere decir que sea lo mismo. ¿Bien? Bien. Perfecto. ¿Qué otro tipo de cheque nos queda? Bien. El cheque imputado y el cheque certificado nos queda bien. ¿Bien? ¿Te acuerdas que yo les había dicho que en realidad, digamos, el cheque no podía tener, perdón, una referencia bien a ninguna imputación puntual del cheque? O sea que el cheque no podía indicar, por ejemplo, por qué motivo se entregaba el cheque en principio, no podía hacer referencia a otros contratos y demás. Sin embargo, algo de esto pasa en el cheque imputado, porque en el cheque imputado específicamente lo que hay es una indicación en el dorso, en el frente del título, a la deuda que se pretende cancelar con ese cheque. Por ejemplo, el presente cheque será destinado a abonar las obligaciones previstas en el contrato de fecha tanto. Está puesto en el mismo texto del cheque. O sea, efectivamente está efectivamente indicado esa modalidad, específicamente se referencia a para qué se usa ese cheque, con qué motivo fue librado. ¿Se entiende? Ahora, ustedes me dirán, bien, pero no era que no se podía, no, es que en realidad eso no afecta en nada al banco. El banco no le va a dar bolilla a eso. Bien, el banco no le va a dar ningún tipo de trascendencia a esa inscripción. No está prohibida, pero tampoco está permitida. Bien, perdón, no está prohibida, pero tampoco tiene relevancia para el banco. Al banco no le interesa la imputación que ustedes hicieron. Eso solo tiene valor entre las personas que pusieron esa imputación. O sea, por ejemplo, si yo te libro el cheque y lo imputo específicamente, la relación va a tener entre mi persona que te libré el cheque y la persona a quien se lo entregué. ¿Bien? O entre el último tenedor del cheque y el endosante anterior que imputó directamente el cheque. Ahora, tiene trascendencia para el banco va a dejar de pagarlo porque no hay un comprobante de que las obligaciones que están referidas no estén efectivamente cumplidas. No tiene ninguna trascendencia, el banco lo va a pagar igual. Bien. Ahora, ustedes me dirán, bueno, ¿y entonces cuál es la utilidad? La utilidad es justamente para acreditar el motivo por el cual se pagó ese cheque. Entonces, el día de mañana, ustedes van a poder decirle a un juez, señor juez, yo le libré el siguiente cheque acreditando que este cheque pagaba, no sé, 40 sillas que hicimos en un contrato de fecha tanto. Acá tiene el contrato, acá tiene la copia del cheque que libré, se le vamos a pedir al banco a ver si efectivamente ese cheque entró, acompaño el listado de cheques, efectivamente acá está. Bueno, muy bien, señor juez, yo le pagué mi obligación y este señor no tiene ningún comprobante de haberme otorgado o entregado lo que yo le pedí. No me cumplió con las 40 sillas. Entonces, para ustedes va a ser mucho más simple, mucho más fácil la ejecución del cheque. ¿Bien? ¿Por qué? Porque va a quedar claro que no hay ningún elemento de cumplimiento por parte de la otra parte. Bueno, valga la redundancia, ¿no? Pero de la otra parte no hay ninguna, digamos, ninguna
ningún cumplimiento, entonces usted va a ser mucho más fácil. La otra parte le va a costar mucho más defenderse. ¿Bien? Le va a costar mucho más defenderse. ¿Se entiende? ¿Se entendió, chicos? Estamos bien ahí, ¿no? Bien. Después tenemos el cheque certificado. ¿Cómo funciona el cheque certificado? Bueno, el cheque certificado funciona de la siguiente manera. Un banco recibe un cheque con una consulta, básicamente. ¿Cuál es la consulta? La consulta es, ¿hay fondos en la cuenta de este cheque? O sea, este cheque va a poder ser abonado, va a poder ser pagado. ¿Tiene fondos este cheque? La respuesta del banco será sí o no a la fecha en que verifica. O sea, ¿tiene fondos o no tiene fondos? ¿Bien? Una vez que verificó eso, se va a separar por 30 días en una cuenta especial para eso. Bien, por 30 días en una cuenta especial para eso, los fondos suficientes para cubrir a ese cheque. Entonces, ¿ustedes con qué se van a encontrar? Se van a encontrar con una garantía. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar seguros que ese cheque, cuando ustedes lo vayan a cobrar, va a tener fondos suficientes para poder ser cobrado. ¿Bien? Va a tener fondos suficientes para cobrarse. ¿Por qué va a tener fondos suficientes? Bueno, porque el banco ya se los dijo. El banco ya les aclaró que tiene fondos. Bien, entonces como tiene fondos, ustedes se pueden quedar tranquilos de que el cheque lo van a poder cobrar. Generalmente, el tema de la certificación lo suele hacer el mismo librador del cheque. ¿Para qué? Para darle mayor facilidad de circulación. ¿Por qué? Bueno, muy fácil, porque en realidad con ese elemento, ustedes le están brindando a la persona que recibe el cheque una seguridad absoluta de que va a cobrar. Bien, entonces es un cheque con una absoluta garantía. Ustedes saben que ustedes van a ir con ese cheque y no es que el banco va a ver si hay fondos. El banco ya sabe que tiene fondos, porque tiene una cuenta separada para eso. Bien, con lo cual ustedes van a tener una garantía absoluta de que el cheque tiene fondos y que no van a necesitar nada más que eso. ¿Bien? Profe, ¿esa certificación conlleva un costo? Sí, tiene un costo. No me acuerdo bien el valor de costo, pero tiene un costo. La verdad que si me preguntás exactamente, no me acuerdo exactamente cuánto es el monto, pero tiene un pequeño costo que el banco cobra. ¿Bien? Bien, sí. Y profe, le hago una consulta. Sí. ¿Cómo sería la emisión de este cheque certificado? ¿Cómo sería la emisión de este cheque certificado? ¿Cómo se haría? ¿Cómo se coloca? Es bastante simple. Generalmente, la misma persona que está librando el cheque es la interesada. Por eso te digo que generalmente lo hace el mismo librador esto. Entonces vas al banco donde él tiene su cuenta, que le dio la chequera, y le dice, haceme una certificación del cheque. Entonces el banco lo que hace es verificar que... No emite un cheque, perfecto, no emite un cheque con algún tipo de leyenda. No. No. Sí, el banco, ojo, el banco sí te pone una constancia de que el cheque está certificado. ¿Para qué? Perfecto. Para que vos justamente que recibís el cheque, supongamos que vos y yo hacemos un negocio y yo te quiero pagar con un cheque. Vos estás un poco renuente, no me conocés bien, no estás segura de si, este será un chanta o no. Bueno, entonces te digo, bueno, mirá, vamos a hacerlo fácil, Elena, yo te doy un cheque certificado. Vos con ese cheque tenés una garantía absoluta de que a cada 30 días vas a cobrar. Obviamente no tiene que pasarse ese plazo porque no hay más reserva de fondos por más de ese tiempo. Pero vos sabés que, supongamos, te doy un cheque de acá 15 días.
bárbaro, pero es un cheque certificado, entonces vos sabés que mientras no te pase de los 30 días del momento en que se certificó el cheque, va a haber fondos. Entonces, te dejé el cheque, vos el día 15 venció, vos sabés que tenés además 15 días más para ir a cobrarlo con seguridad. No es que no podés cobrarlo después, pero ya entras a riesgo. Entonces, Bien. directamente vos vas a tener una certificación del banco, Vasco, te presentás y el banco te paga. No hay, a ver si hay fondos, no hay giro en descubierto, no hay nada. La plata está depositada. ¿Bien? Perfecto. Esa plata Bien. no puede tocarse, no puede embargarse, no puede hacerse nada con esa plata. Bien. ¿Bien? Sí. En todo esto, chicos, siempre una aclaración. Nunca piensen que el banco realmente separa la plata en una caja o que efectivamente tiene la plata de ustedes. O sea, el banco trabaja con esa plata, vale aclararlo, ¿no? La plata no existe. Si alguna vez todo el mundo sale a reclamar, ya pasó en nuestro país, ¿no? ¿Se acuerdan? 2001, ¿no? Todos fuimos a reclamar la plata al banco. ¿Qué pasó? Desaparecieron. Cerraron la puerta y los miraban de atrás. Le tocaba el vidrio y nos saludaban. ¿Bien? Fue una época difícil. Mi padre fue empleado bancario muchísimos años, fue gerente en esa época y era bravo, ¿eh? Había amenaza de todos los colores ahí. Aparte, mi viejo laburaba en la zona, en pueblos chicos, de gente de campo, y la gente de campo es muy buena, es muy confiada, pero cuando le toca el bolsillo de ellos, viene con un arma a buscarte, ¿eh? O sea, no es tan chistoso. Por suerte es más tranquilo que en grandes ciudades, porque en general esa gente entiende que el gerente no es responsable de la decisión. Entonces, bueno, sabe que no va a poder sacar la plata en general, pero siempre te encontrás con un loquito que aparece con un arma para decirte, mirá, dame todo, a mí no me explique nada, a mí dame la plata. Y bueno, por suerte el Banco Nación devolvió la plata como lo había recibido y fue más sencillo. Pero yo trabajo en el estudio donde estoy, yo se administran fideicomisos. El gerente de la administración de fideicomisos es un ex gerente bancario. Y el ex gerente, y me contaba, él estaba en el Banco Boston en esa época, en Mar del Plata, y no lo mataron a trompada porque Dios fue grande, o sea, fue bravo el asunto, fue bravo. Pero bueno, en este caso de los cheques, ustedes, ya les digo, no piensen que está separado efectivamente en una caja, nada. Se hace una anotación contable, se sabe que hay que tener la plata disponible, cuando aparece el cheque hay que pagar. No hay vuelta. ¿Bien? Bien, perfecto. Profe, ¿Sí? Anaí, decime. disculpe, entonces el cheque certificado, la persona que te lo va a hacer, que es el librador, digamos, que le pongan el sello y después vos ya lo recibís así y vas el día directamente a cobrarlo. No es que tenés que ir a hacer la consulta. Claro, no, Ya no, con el no, sello no. ya sabés que... No, vos no necesitas hacer la consulta. Lo que sí puede ocurrir es que quizás el librador no te dé un cheque certificado a vos, ¿no? Vamos a hacerlo con un ejemplo que a veces es más sencillo. Volvamos al ejemplo. Elena hace un negocio conmigo, no me conoce, yo le doy un cheque, ¿bien? Y Elena tiene el cheque, pero un cheque común, sin certificación. Después hacen un negocio vos y Elena, ¿bien? Entonces, en ese caso, tampoco se conocen entre ustedes, pero vos ya sos más desconfiada. Entonces, ¿qué haces? Le decís, bueno, mirá, dame un cheque certificado. Entonces Elena va al banco y pide una certificación del cheque. ¿Cuál es el problema? Que quizás en ese momento, yo si no está vencido el cheque, no tengo obligación de tener fondos en la cuenta en forma anticipada. Entonces quizás Elena se va a quedar con una imposibilidad de certificar el cheque. ¿Por qué? Porque la cuenta no tiene fondos. Y hasta el momento del vencimiento eso no implica nada, no es un incumplimiento. ¿Bien? Entonces generalmente ya sale del librador certificado el cheque. ¿Bien? Generalmente ya sale el mismo librador, te libera el cheque. ¿Bien? Generalmente es el mismo librador. Bien. Eso respecto de las variedades, si quieren, de cheques. Bien. Lo otro que me quedaba explicarles es el tema de los tipos de endoso, en realidad de los endosos y los tipos de endoso.
bien, que tiene que ver con la forma de circulación, tanto de la letra de cambio, como también de la forma de circulación de los cheques, bien. O sea, ambos documentos, letra de cambio y cheque, circulan por la misma modalidad. Esto es por la modalidad del endoso. Yo les había dicho, si se acuerdan, cuando tuvimos la primera parte, cuando vimos la primera parte, yo les había dicho que el endoso, que en un primer momento se me va a ir de la cabeza con toda seguridad, que los títulos ejecutivos en ese momento circulaban a través de un contrato que se llamaba contrato de cambio, que requería la presencia de un escribano y de unos testigos. Bien, que eso, en definitiva, implicaba una situación complicada para los cheques, porque los cheques se dificultaba mucho la circulación. La realidad es que la gente, por lo común, no quiere tener que llevar testigos, hacer un contrato de cambio, estar ante un escribano. O sea, en general lo que prefiere es, digamos, formas de circulación rápida. Y también eso de tener formas de circulación rápida para el cheque facilitan su circulación, o sea, le van a hacer al cheque mucho más fácil poder circular. Bien, básicamente el cheque lo que busca constantemente es la posibilidad de circulación rápida, la posibilidad de circulación veloz. Bien, que el cheque no tenga que andar demorándose en su circulación. La circulación debe ser de la forma más simple posible, más común posible, que no exija ningún... o sea, cuanto menos cosas exija, más fácil va a circular el cheque y mayor circulación va a tener. Bien, siempre tengan en cuenta esto, el cheque busca siempre la mayor capacidad de circulación. Lo mismo para la letra de cambio, cualquier título busca tener la mayor circulación posible. La forma que encontraron para facilitar la circulación es el endoso. Bien, es el endoso. ¿Por qué? Porque el endoso permite, chicos, lo que no pusieron en el chat, por favor pongan el presente, me faltan 2. Así después lo puedo grabar. Igual ya casi se termina la clase, el Zoom, volvemos a entrar en el mismo Zoom que tenemos hasta acá. Bien, entonces yo les decía, puede ocurrir, la forma que se encontró es a través del endoso. ¿Cómo funciona el endoso? Bueno, sencillamente con una firma que se hace en la parte de atrás. Bien, una firma con indicación de nombre y apellido y DNI del endosante. La persona que firma tiene que colocar su nombre y apellido y DNI en la parte trasera del cheque. Bien. Nombre y apellido. Ahí estamos de vuelta. Perdonen, pero hasta que volví a entrar cuesta un poquito. Bien, yo les decía, entonces tiene que tener firma, nombre y apellido, bien, y DNI. O sea, yo debo poder identificar a la persona del endosante. Bien, de esa forma yo voy a poder hacer circular el cheque, o sea, lo voy a poder pasar a otras personas. Bien.
en el caso de los cheques comunes se permite un endoso, y en el caso de los cheques de pago diferido se permiten 2 endosos. Bien, un endoso para los cheques comunes, 2 endosos para los cheques de pago diferido. Ojo, ese 1 o 2 endosos no incluyen lo que se conoce como endoso recibo. Es decir, el endoso que ustedes hacen cuando tienen que firmar ante el banco. Vieron que ustedes cuando cobran un cheque, el banco les pide que ustedes firmen el cheque. Bueno, ¿por qué no se incluye ese endoso como endoso, digamos, de tipo de endoso, como uno de esos endosos que menciona? Muy simple, porque en realidad no es un endoso destinado a la circulación, es un endoso que solamente se realiza al solo efecto de brindar recibo, o sea, de dejarle constancia al banco de que ustedes son los que cobraron ese cheque. ¿Bien? Pero no tiene por destino la circulación. ¿Bien? ¿Se entiende? Perfecto. Ahora bien, ustedes van a tener, bueno, además de la cantidad de endosos permitidos, perdón, te estaba explicando y me olvidé de darle la definición. Bien, les doy la definición, es para que la copien, y en realidad se las explico un poquito, pero bueno, igual está en la documentación que yo les dejé, en los documentos, en todo lo que yo les dejé. El endoso es una declaración accesoria, unilateral y abstracta, accesoria, unilateral y abstracta, efectuada en un valor cartular, cartular que se perfecciona con la entrega del documento y que es incondicional, integral e irrevocable, que tiene por objeto transmitir la posesión del mismo, y que obliga solidariamente al endosante, a ejecutar la prestación comprometida. A ejecutar, lo último? sí, y que obliga Sí. solidariamente al endosante, ¿Sí? a ejecutar la prestación comprometida. A ver, vamos a tratar de explicarlo como para que ustedes lo entiendan y no haya, o sea, más que memorizarlo, tratar de entenderlo un poquito. Primero que nada, es una declaración, dice accesorio, unilateral y abstracta. Unilateral es bastante simple, porque en realidad ustedes lo hacen ustedes solos. No hay un acuerdo entre las partes. Ustedes cuando lo endosan es por su propia voluntad, ¿bien? Con lo cual es unilateral. Es accesoria, porque accesoria quiere decir que depende de lo principal. O sea, que ustedes en realidad, la vigencia de la obligación por la cual ustedes endosaron
va a depender de que exista la obligación principal del cheque, pagar una suma de dinero. Si por algún motivo esa obligación dejara de existir, ustedes no tendrían otra obligación distinta. Bien, depende de la obligación principal. Y abstracta por los mismos, porque adquiere las mismas características del título. O sea, esto quiere decir se independiza de la causa. Bien, se independiza de la causa. Perfecto. Además de eso, dice, está efectuada en un valor cartular. ¿Esto qué quiere decir? Que está efectuada en el mismo documento, o sea, en el mismo título ejecutivo, en el mismo cheque o letra de cambio. Bien, porque ustedes, cuando hacen un endoso, no lo pueden hacer, y de hecho para eso está el endoso, no lo hacen en un documento por separado. Bien, lo hacen en el mismo documento del cheque. Bien, en el mismo documento del cheque. Con lo cual, ustedes no van a tener, digamos, ningún tipo de documento por separado. El único documento que ustedes van a tener es el documento que se ve ahí, el cheque o la letra de cambio. Bien. Además de eso, se perfecciona, dice, con la entrega del documento, porque si ustedes solo endosan, pero no entregan el documento, se lo quedan con ustedes, el único que va a cobrar el documento son ustedes. O sea, no hay, si no hay entrega, no vale para nada el endoso. Es incondicional, integral y irrevocable. Incondicional porque no está sujeto a ninguna condición. Irrevocable porque una vez que lo dieron no puede revocarse. E integral porque ustedes no pueden endosar una partecita y la otra no. Porque ¿quién cobra en ese caso el cheque? ¿Se entiende? O sea, ustedes no pueden decir endoso hasta el cheque es por 20.000 pesos. Endoso 10.000 a favor de tal persona y del resto lo cobro yo. No se puede, hay un solo documento. Con lo cual, o endosan por el total o no endosan. Bien. Es irrevocable porque una vez que lo entregaron, fueron, no se puede volver para atrás en esa decisión. Y es incondicional porque no está sujeto a ninguna condición. Bien. Tiene por objeto transmitir la posesión del mismo, o sea, es la forma, tiene que haber una cadena regular de endoso, esto quiere decir, tiene que haber una cantidad de endosos que me permitan presuponer que la persona que lo recibe, lo recibió de la persona que también venía con una cadena regular de endosos, o bien que era el beneficiario, bien, o bien que era el beneficiario. Y finalmente, obliga solidariamente al endosante a cumplir la obligación principal. O sea, si el cheque dice páguese 20.000 pesos, la obligación de pagar los 20.000 pesos es tanto del librador, o sea, de aquel que firmó el cheque originalmente, como también de aquel que endosó el cheque. Todo el que ponga su firma en el cheque, todo el que ponga su firma en el cheque, sea librador o endosante, lo tiene que pagar. Bien, vamos a un ejemplo. Yo libro un cheque a favor de Verónica. Bien. Verónica a su vez se lo endosa a favor de Melina y Melina a su vez hace negocio con Celeste y se lo endosa también. Bien. Tenemos un cheque de pago diferido, hay una firma mía como librador, hay una primera firma de Verónica como endosante y hay una segunda firma de Melina como segunda endosante en favor de Celeste. Va a haber una tercera firma cuando Celeste vaya a presentarlo al cobro, porque el banco le va a hacer firmar un endoso recibo a Celeste. Bien, pero ese ya sabemos que ese endoso recibo es solamente para acreditar quién presentó el cheque al cobro, pero no para otra cosa. Bueno, muy bien. ¿Quiénes, si los cheques resultan sin fondos, quiénes van a estar obligados a pagarlo? Celeste se va a dar vuelta y va a reclamarle solidariamente, esto quiere decir, a cualquiera de los tres, por el total a los tres, el monto del cheque a Melina, a Verónica y a mí. ¿Por qué? Porque todos pusimos la firma. Bien. Ahora, también podría pasar lo siguiente. Yo libro el cheque. Verónica se lo libro a Verónica. Verónica endosa en favor de Melina.
Melina endosa en favor, hace un endoso que se llama endoso al portador. O sea, no endosa en favor de nadie en particular, pero se lo da a Celeste. ¿Bien? Celeste no endosa el cheque. No endosa el cheque. Se lo da a Elena. ¿Bien? Entonces, Elena va a cobrarlo, no tiene fondos, se va a dar vuelta a Elena y ¿a quién puede reclamarle? ¿Qué les parece? ¿A quiénes puede reclamarle en esa seguidilla de gente que nombré? Melina, bien, levantó la mano. ¿Quién más? Verónica también va a quedar obligada. Yo también voy a quedar obligado. Ahora, ¿Celeste va a quedar obligado? ¿Qué les parece? No, porque no queda registro. Perfecto, Elena, muy bien, Melina, muy bien. Efectivamente, Celeste no tiene ninguna vinculación con el cheque, más allá de que lo haya entregado. ¿Bien? No hay firma de Celeste. No asumió responsabilidad por el pago. ¿Se entiende cómo funciona el tema del endoso? ¿Eso se puede, profe? Sí, perfectamente. Perfectamente, porque quizás no vengan, no nos centremos en que en la solvencia del profesor. Pensemos en alguien más solvente, ¿bien? Entonces, supongamos que yo te doy un cheque a vos, Melina, pero yo resulta que en vez de llamarme Menicheli, resulta que soy Techín, Sociedad Anónima, ¿bien? O, no sé, Banco de la Nación Argentina. La realidad es que cuando vos le das el cheque a Celeste o circula y se lo das a Elena o seguimos haciendo el circular y se lo damos a Jonathan o a quien sea, la realidad es que solamente mi nombre es garantía suficiente. ¿Por qué? Porque Techín, porque Banco Nación, sabemos que van a pagar el cheque. Entonces es un cheque totalmente seguro. Me interesa realmente que vos, Melina, o Celeste, o quien sea, me pongan el nombre porque me van a dar alguna garantía extra. La verdad que no la necesito, ¿para qué la quiero? Ahora, sí, una aclaración. Yo te doy el cheque a vos, ¿no? Entonces, pero no te doy un cheque al portador o un cheque en blanco, sino que te doy un cheque que dice páguese a Melina Solar la suma de tanta plata. Y vos se lo das sin endosar a Celeste, por ejemplo. ¿Va a poder cobrarlo Celeste ese cheque? No, porque ¿Qué les parece? Está nominado el cheque. No, claro, porque es nominal o nominativo. Al ser un cheque nominativo, para que Celeste lo pueda cobrar, tiene que haber un endoso tuyo. No necesita que el endoso también sea nominativo en favor de Celeste. Basta con que sea un endoso sin indicación de nombre. Pero mínimamente tiene que haber una firma tuya que permita acreditar que vos lo quisiste hacer circular. ¿Bien? Si no, no lo va a poder cobrar. Ahora, si yo, por ejemplo, te doy un cheque a tu favor al portador, con la expresión páguese al portador, Celeste, Elena, Jonathan, Verónica, quien sea, de cualquiera de los que estamos acá, va a poder cobrarlo sin ningún tipo de limitación, sin endoso. ¿Por qué? Porque cualquiera que lo presente lo puede hacer. Y el endoso en blanco, perdón, el cheque en blanco, que es aquel que dice páguese a y no dice nada, también permite que cualquiera de ustedes lo cobre sin necesidad de endoso. ¿Qué van a tener que hacer? Antes de presentarlo al cobro, completarle el nombre de ustedes, del que vaya a presentarlo al cobro. ¿Bien? Sí, esa es la única, digamos, particularidad. Es la única particularidad. Después no tenemos ninguna otra exigencia, ninguna particularidad. Lo que sí, el endoso ustedes tienen que tener bien en claro que el endoso obliga. Bien, el endoso obliga a todo aquel que quiera formar, que ponga la firma. Todo aquel que ponga el gancho, como quien dice, implica que va a ser responsable por el pago del cheque. Bien, todo aquel que ponga la firma va a ser responsable por el pago del cheque. Bien, bárbaro. El cheque tiene 3 efectos. Bien,
tiene 3 efectos. Un efecto que se llama legitimante, un efecto que se llama traslativo y un efecto que se llama de garantía. Bien, todo endoso tiene esos 3 efectos. Bien. ¿Por qué efecto legitimante? ¿O qué quiere decir con esto? Bien. Efecto legitimante porque quiere decir que legitima, el endoso legitima a la persona que tiene que cobrar ese cheque. O sea, le da legitimidad para cobrar el cheque. ¿Esto qué quiere decir? Esto que yo les decía, bien, esto que yo les estaba comentando, ¿no? Que tienen que tener una, digamos, una cadena de regular de endosos para poder cobrarlo. Es lo que yo les explicaba recién. Melina tiene un cheque nominativo en su nombre y no lo endosa, Celeste no tiene legitimación. No está legitimada para cobrarlo. Ahora, Melina tiene un cheque nominativo y lo endosa en favor de Celeste, Celeste tiene legitimación para cobrarlo. Celeste recibe ese cheque, lo endosa en favor de Elena, Elena puede ir y cobrarlo. ¿Puede ir Celeste? No, ya perdió legitimación porque ella endosó en favor de. Bien, o sea, ya hizo circular el cheque. Es un efecto legitimante. El mismo efecto legitimante que tenía Melina cuando yo le libré el cheque y se lo entregué. Pero en ese caso, el efecto legitimante que tiene Melina no es por una cadena regular de endosos, es porque sencillamente le libré el cheque en su favor. Y lo va a tener cualquiera que presente el cheque si el cheque está librado al portador o sin nombre, o sea, en blanco. ¿Bien? Ese es el primero de los efectos. El segundo de los efectos es el efecto traslativo. ¿Qué quiere decir? Para trasladar, para entregar la posesión del título en forma válida, tiene que haber una cadena regular de endosos. Bien, o sea, para que yo lo que entrego sea válido, tiene que tener una cadena regular de endosos. O sea, el endoso sirve para trasladar el título. Bien, para trasladar el título. Y el último es un efecto de garantía. ¿Por qué un efecto de garantía? Bueno, muy simple, porque en realidad yo les decía que todo aquel que pone el gancho, que pone la firma en el cheque, es responsable por el pago, es decir, garantiza el pago del cheque. Sirve como una especie de garante del pago del cheque. Bien, por eso tiene un efecto de garantía. Todos los endosos normales y completos tienen los 3 efectos. Cada vez que ustedes endosan sin ninguna aclaración respecto del mismo, o sea, sin ninguna aclaración respecto del endoso que están realizando, ese endoso tiene esos 3 efectos. Bien, tiene los 3 efectos que les estoy mencionando. Vamos hasta ahí, ¿se entiende? Todos en claro, ¿no? Sin dudas. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Hay ciertos endosos que afectan esos efectos. Por ahí, no sé si queda claro, pero afectan esos efectos. O sea, básicamente lo que hacen es, de alguna forma, limitar alguno de esos efectos.
Bien, genera una limitación en algunos de los efectos que hasta acá les mencioné. Bien, bárbaro. Entonces, ¿qué tipo de endosos podemos tener que están limitados? Bien, o que limitan. Bien, yo ya les dije, el endoso puede ser en blanco, portador o nominativo. Esto estamos hablando de los endosos que se llaman puros, o sea, los endosos que contienen todos estos, digamos, efectos que yo les estaba mencionando. Una aclaración quizás antes de pasar a los tipos de endosos que me había olvidado. Estos efectos nominativos, el portador o en blanco, son endosos de efectos plenos, se los suele llamar, porque tiene todos estos tipos de, digamos, de efectos que yo les había dicho. Bien. Una aclaración, porque en realidad no es una forma de endoso, sino que es una cláusula que se pone. Ustedes pueden agregarle al cheque o a la letra de cambio una expresión de no a la orden. Una cláusula que se llama no a la orden. Bien, que se pone en el frente de la letra de cambio o en el cheque. En este caso, los cheques o letra de cambio que tengan la expresión no a la orden, no a la orden, van a impedir que el cheque circule por medio del endoso. Van a impedir que el cheque circule por medio de un endoso. La única forma que van a tener para hacer circular ese cheque es a través de una cesión de créditos. Una cesión de créditos. Ojo, no confundan la cláusula no a la orden con la cláusula no negociable, que eso sí es una forma de endoso de efectos restringidos y que no tiene nada que ver con esto, ahora lo vamos a ver. Bien, en este caso, tengamos bien en claro, si ustedes le ponen a la letra de cambio o el cheque una expresión que dice no a la orden, lo que está diciendo es que yo no puedo hacer circular esa letra de cambio por medio de un endoso. O sea, si va a circular, solo va a poder hacerlo a través de una cesión de créditos. La cesión de créditos, ¿por qué no es lo mejor o lo más recomendable? Bueno, porque básicamente la cesión de créditos implica eso que hacíamos antes, hacerlo ante escribano público. Con toda seguridad, les puedo decir que en general nadie quiere esto. O sea, nadie quiere esos cheques. Esos cheques, ¿saben para qué está, chicos? En general sirven para que nadie haga circular el cheque. Yo te lo doy, pero sé que el que lo vas a cobrar vas a ser vos. ¿Por qué? Muy simple, porque nadie va a querer esto. Bien, en realidad es una forma de cortar toda forma de circulación del cheque. ¿Quién va a querer esto? Así el cheque, por ejemplo, cuando yo cobro honorarios de una compañía de seguros, en un juicio, es muy común que me den un cheque no a la orden. ¿Bien? ¿Por qué? Porque justamente lo que no quiere es que lo cobre otra persona. Quiero que quede bien constancia de que lo cobrás sos vos. Entonces te doy un cheque no a la orden y ¿saben qué hago yo con el cheque? Espero hasta el vencimiento, voy y lo deposito, no tengo otra opción. Porque no se lo puedo negociar a nadie lo quiere. Porque nadie se va a gastar la plata para hacer una cesión de créditos ante un escribano que son caros solamente por una cuestión del cheque. O sea, sería irrazonable. Bien, entonces en la práctica lo que hace es que no se pueda circular con ese cheque, no circula el cheque. ¿Bien? ¿Se entendió? Bien. Ahora, yo les decía, eso es una cláusula que no es un tema de endoso, es un tema de no circulación de letra. Ahora, después la letra o el cheque
circula a través del endoso. El endoso puede ser con efectos plenos, que puede ser nominativo al portador o en blanco, ya se los expliqué, o puede ser un endoso con efectos restringidos. Endoso con efectos restringidos. ¿Por qué con efectos restringidos? Bueno, porque básicamente lo que hace es limitar los efectos que les mencioné antes. O sea, algunos de los efectos que yo les mencioné hasta hace un cachito, que es el efecto de transmisión, el efecto de garantía y el efecto de legitimación. En este tipo de endosos de efectos restringidos, lo que se restringe justamente es alguno de esos efectos. O sea, se le coloca alguna cláusula que implica una limitación a alguno de esos efectos. Bien, ¿cuáles pueden ser esas limitaciones o esos endosos de efectos restringidos? Bueno, vamos a arrancar por el primero, el endoso en procuración. También llamado endoso en procuración y al cobro. Ese endoso, básicamente se transmite el cheque o la letra de cambio, el título, se transmite al único efecto de que el endosatario, o sea, la persona beneficiaria del endoso, ejerza en nombre del endosante los derechos derivados del título. O sea, que el endosatario ejerza los derechos derivados del título. ¿Puede repetir un poco más despacio si lo... Sí, no hay problema. Más que nada. El endoso en procuración es dado solamente al efecto de que el endosatario, o sea, aquel que recibe el cheque, ejerza los derechos derivados del cheque, o del título, mejor dicho, en nombre y representación del endosatario, perdón, del endosante. En nombre y representación del endosante. ¿Qué quiere decir esto? Por ahí para no limitarnos solamente a una definición y explicarlo un poquito. ¿Bien? La idea es lo siguiente. La idea es que yo te doy una especie de poder. ¿Vieron lo que es un poder? ¿Saben lo que es un poder, no? Un poder es una facultad de representación. Por ejemplo, cuando ustedes cobran en nombre de algún abuelo o algún nombre de algún padre una jubilación, para poder cobrar en nombre de ellos, lo que hacen es una carta de poder ante ANSES, que básicamente es un poder. Bien, ese poder les va a permitir cobrar en nombre de su papá, de su abuelo, de su mamá, de quien sea, pero en representación de ellos. O sea, ustedes no cobran para quedarse la plata, cobran en nombre de ellos y después deberán reintegrar la plata. Bueno, en el caso del cheque o de la letra de cambio de cualquier título, es lo mismo. O sea, ustedes van a cobrar y a realizar los actos que tengan que realizar. Por ejemplo, no sé, presentarlo a la letra de cambio para que sea aceptada, realizar un protesto por falta de pago o aceptación. O sea, cualquier cosa que ustedes hagan, lo van a hacer siempre en nombre de la persona que les dio el documento. ¿Bien? Es una especie de representación, es un mandato, les permite a ustedes representar a este sujeto. Ahora, ustedes no tienen más facultad que las que les son brindadas, ¿bien? O sea, ustedes no van a poder iniciar en principio el cobro de ese cheque, ¿bien? Porque es solamente al efecto de que ustedes se presenten y digan, vengo a cobrar. ¿Van a poder cobrar? Sí. Ahora, después, por más que tengan el endoso en procuración a favor de ustedes, no van a poder decirle a la persona que les hizo el endoso, pero la plata me la quedo yo porque lo cobré yo. No, porque específicamente se hace justamente para eso. Bien, se hace específicamente
para que ustedes cobren en nombre y representación de la persona que les realizó el endoso. ¿Se entendió? ¿Lo comprendieron bien o hay alguna duda? ¿No? ¿Se entiende bien, profe? ¿Cómo sería el endoso en este caso? ¿Se aclara algo? Sí, perdón, me había olvidado de eso, sí. Cuando ustedes hacen el endoso, le agregan el término en procuración. O sea, ustedes firman, ponen el nombre de ustedes, el DNI y todo, y agregan la expresión en procuración en el endoso. Y pueden poner en procuración a favor de, e indican la persona que lo recibe. Puede ser endoso en procuración cuando lo hacen al portador, digamos, o sea, cualquiera que tenga el título, o lo pueden hacer en procuración a favor de tal persona y le identifican con nombre y apellido y generalmente el DNI. Generalmente los endosos en procuración son nominativos, chicos. ¿Por qué? Porque yo lo doy, pero si se le pierde el documento y pongo endoso en procuración de, pongo endoso en procuración, pero no aclaro en procuración de quién, o sea, quién va a representarme, y lo pierdo, después lo cobra cualquiera. Entonces, en general, se aclara a nombre de quién estoy dando el endoso. Bien, queda claro en general a nombre de quién doy el endoso. Bien. Así que bueno, por ahí esa aclaración. Después vamos a tener también la cláusula de prohibición de endoso o prohibido el endoso. Bien, la cláusula de prohibición de endoso o no endosable también. Pero acá, chicos, cuidado, cuidado. Porque lo más habitual, en este caso, es que en general se suelen confundir la cláusula no endosable o prohibido el endoso o de prohibición de endoso con la cláusula de que yo les decía, de no a la orden, o sea, de que solo se puede transmitir por medio de una cesión de créditos. Esto no es lo mismo, ¿bien? La cláusula de no a la orden no permite que el cheque circule por medio del endoso. Solo puede funcionar, o sea, el cheque solo puede circular a través de una cesión de crédito, que además es mucho más compleja porque tiene que notificar a la persona cedida, o sea, es bastante compleja. En cambio, en este caso, el endoso se puede hacer perfectamente. Yo puedo seguir endosando. Ahora, lo que va a ocurrir es que la persona que incorporó esa cláusula va a poder oponer a los sucesivos endosatarios, o sea, a todos aquellos que a partir de esa cláusula reciben por endoso, ¿bien? Todas las excepciones que yo tuviera contra aquel que endosó el título, ¿bien? O sea, puede seguir circulando, pero ojo, todas las cuestiones que yo tenga con aquel que me cedió el título, yo se las voy a poder oponer a todos los demás a los que les cedí. Básicamente es una forma, chicos, de limitar el efecto de garantía, porque yo no voy a garantizar de cualquier forma, Yo voy a garantizar en la medida en que yo no tenga nada que oponerle a quien me dio el título, porque si yo tengo elementos para oponerle, no les voy a pagar a ustedes. Bien, o sea, si hay algún conflicto, no les voy a pagar a ustedes. Una aclaración, por supuesto. Estos cheques también, estas cláusulas también dificultan la circulación del cheque. ¿Por qué? Bueno, muy simple, porque la realidad es que si yo recibo esto, y bueno, voy a tener mis dudas, porque yo qué sé qué vicio puede tener o qué oposición puede realizar este sujeto
con relación a aquel que se lo dio. La verdad es que, bueno, contiene un riesgo y en muchas ocasiones muchas personas no van a querer recibirlo así. O sea, no va a dificultar la circulación del cheque. Bien. Después vamos a tener la cláusula de endoso sin garantía. Bien, la cláusula de endoso sin garantía. En este caso, la persona que coloca la expresión sin garantía no brinda justamente garantía. O sea, básicamente da el cheque, lo endosa a los efectos de transmitirlo, pero no responde por el cheque. Bien, o sea, aclara que te entrega el cheque pero sin brindarte garantías por ese cheque. Claramente elimina el efecto de garantía del endoso. Fíjense lo siguiente. Yo entrego un cheque, ¿no? Entrego un cheque, volvamos al ejemplo que dimos recién. Entrego un cheque en favor de Verónica. Verónica lo entrega a favor de Melina y Melina se lo entrega a Celeste. Pero ¿qué pasa? Como tenemos que tener una cadena regular de endoso, Melina tiene que poner su firma. ¿Bien? Ahora, Melina no quiere garantizarlo el cheque. Yo te lo doy, pero no te doy con garantía. Celeste lo acepta igualmente así como está. ¿Pero qué va a colocar Melina? Una cláusula de no garantía, de no garantizar el pago del cheque. Un endoso que va a tener la expresión sin garantía. Con ese endoso sin garantía, lo que me voy a asegurar, lo que se va a asegurar Melina, es que si hay algún incumplimiento en el pago del cheque, Celeste no le va a poder reclamar el pago a ella. A todos los demás, sí, pero a ella no, porque ella específicamente dijo que no brindaba garantías por ese cheque. ¿Bien? Que no daba ninguna garantía respecto del pago de ese cheque. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Bárbaro. Y por último, me queda el endoso en prenda. Este endoso también se endosa con la expresión en prenda, y en realidad lo que hace es limitar el efecto de traslativo, o sea, es un endoso que básicamente va a limitar la posibilidad de transmitir el título, porque se entrega en prenda, o sea, para garantizar otra obligación. Se entrega para garantizar otra obligación. ¿Para qué sirve? Bueno, muy simple. Yo hago un contrato, supongamos, con Jonathan. Hacemos el contrato, perfecto, y Jonathan me dice, bueno, pero escúchame, Jonathan, hago un cheque con Jonathan. Jonathan recibe un cheque por una obligación que yo tengo con él. Jonathan, a su vez, agarra y le entrega el cheque a Elena. ¿Por qué? Por un contrato que tiene. Pero ¿qué pasa? Lo hace, pero no quiere que Elena lo cobre. No es que quiere que Elena lo cobre, quiere garantizar el contrato que él tiene con Elena, porque Elena es desconfiada, no lo conoce a Jonathan, no está seguro. Y dice, pero si no te tengo que iniciar un juicio. No, mirá, tengo un cheque que me dio Menicheli. Ah, sí, lo conozco, muy solvente, perfecto. Bárbaro. ¿Qué hace Jonathan? Ya seguimos, chicos, aguántenme que espero hasta que entran todos.